Buenos días, buenos días a todos. El título de la enseñanza de esta mañana es Dos grandes promesas. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, a partir del verso 8. Evangelio de Juan, capítulo 14, a partir del verso número 8. El título ya se los compartí, Dos grandes promesas, aunque también podríamos dar algunos otros títulos. El título tiene mucho que ver, no es simplemente llenar un espacio en un formato o ahí en la página donde se comparte la enseñanza o donde se publica lo correspondiente a la iglesia, es solamente para poner ahí unas letras en un espacio, no. El título tiene mucha importancia y trascendencia. Entonces, como les decía, también podría usarse de otros títulos, por ejemplo, dos grandes herramientas. También sería un título muy apropiado para la enseñanza, porque de esta sección que hoy vamos a estar compartiendo, el Señor les instruye o les da esos mandamientos a ese grupo de discípulos, y los discípulos en su momento toman de estas dos promesas, o los discípulos utilizan estas dos herramientas y a través de ellas transformaron el mundo totalmente, totalmente. Lamentablemente, al día de hoy, dentro de aquella comunidad, pueblo que se le puede llamar cristiano, se ha tergiversado, se ha desviado la verdadera dirección que el Señor dio en estas promesas, y el día de hoy se están llevando hacia objetivos que nada tienen que ver con el propósito con el cual el Señor las dio. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, versos del 8 al 14. Les voy a invitar a que nuevamente nos pongamos de pie y hagamos esta lectura de esa manera. A todas las personas, hermanos, que a través de la transmisión están también en la enseñanza, yo les pido que ahí donde estén también tomen su Biblia, vayan al pasaje, no porque se nos vaya a poner el pasaje en una pantalla, perdamos no solo la reverencia a la palabra, sino el interés y el propósito por el cual Dios nos ha dejado su palabra, y el interés y la atención que nosotros debemos darle a la palabra. Entonces también invito a las personas, hermanos, que están siguiendo la transmisión, que también tomen su Biblia, vayan al pasaje, y aquellas iglesias hermanas que en algún otro momento van a estar escuchando la enseñanza, primeramente les saludamos en el Señor y también les animamos a que sean muy, pero muy atentos a, como si estuviéramos en presencia de ustedes, también dar esta atención a la lectura de la palabra. Vamos a leer de forma alternada, yo leo el verso 8, ustedes el verso 9 y todos juntos leemos el verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todos juntos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por favor, siéntense. Voy a dar una segunda lectura y le pido a usted, sobre todo en su Biblia, siga la lectura. Aunque venimos somos una iglesia cristiana y los que hoy nos están acompañando, nos están visitando, están en una iglesia cristiana, en una reunión cristiana. Pero, como decía, aunque tengamos los textos en la pantalla y algunos probablemente el día de hoy ya es más versátil usar una Biblia digital, es muy útil y muy provechoso tener una Biblia impresa y seguir la lectura en la Biblia impresa, porque eso, sobre todo cuando estamos en el análisis de un pasaje, nos ayuda rápidamente a poder visualizar otros textos de la misma, o sea, del mismo evangelio o del tema que se está compartiendo, y es algo que no podemos hacer en una versión digital. La versión digital solo nos va a poder presentar o proyectar el texto que estamos leyendo, pero una versión impresa, por ejemplo, estoy en el 14, rápidamente con un mover de la página puedo ir a capítulos anteriores o también a otros textos o capítulos adelante que nos van a ayudar a tener una mayor amplitud de lo que se está tratando, lo que la palabra nos está transmitiendo. Entonces, yo le animo que usted en su Biblia, nuevamente conmigo, ahora yo solo lo voy a leer y usted ahí siga la lectura. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bendito Señor, queremos pedir hoy algo en tu nombre. Algo que tú pedirías, Señor. Algo que la Escritura nos da testimonio que tú hiciste. Y algo que la Escritura nos da testimonio que tú hiciste es que cuando tú les exponías la palabra
aquellos discípulos en el camino a Emaús, les abriste el entendimiento. Sus corazones ardían. Padre, hoy en el nombre de Jesús queremos pedir, ábrenos el entendimiento. Ayúdanos a entender tu palabra, tu voluntad, y ayúdanos, Señor, a que vivamos una vida glorificando tu nombre. Queremos que tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Padre, sabemos que los que estamos aquí, algunos venimos con problemas, con dificultades. Algunos, Señor, Satanás ha trabajado y ha aturdido nuestra mente para que no nos brille y no nos resplandezca el Evangelio. Pero para eso enviaste a tu Hijo, para deshacer las obras del diablo. Hoy glorifícate, Señor. Hoy que de los corazones pueda haber un reconocimiento de que hay un Dios verdadero y que ese Dios verdadero tiene comunión con cada persona. Hoy date a conocer, Señor. Hoy revélate y hoy háblanos a través de tu palabra. Y Señor, en tu grande misericordia, solo por amor a tu nombre, no nos dejes volver igual a nuestras casas. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Te lo pedimos en ese precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Este pasaje o esta porción del capítulo 14 que estamos hoy predicando, tenemos que mirar un poquito hacia atrás, como le decía. Entonces, yo quisiera que le dieras la vuelta en tu Biblia hacia el capítulo 13 y que mirando en el capítulo 13 veamos los últimos acontecimientos que están precediendo, que están antes de lo que en este verso 8 empieza a desencadenarse. Y bueno, los acontecimientos que preceden es que es una gran celebración, es un momento de fiesta. Dentro de las fiestas judías, la fiesta de la Pascua era la primera de las celebraciones que tenían y era un momento muy importante dentro de ese inicio del año. Era una fiesta donde se sacrificaba el cordero, se recordaba el momento cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto y de ahí se devenían una gran cantidad, diríamos, no solo la Pascua, sino de subsecuentes acciones. Pero en ese momento de esa celebración se da ese momento también, pues no quisiera ser peyorativo, buscaba otra palabra, pero dentro de esa celebración de la Pascua es el momento cuando el Señor Jesucristo nuevamente le dice a su grupo de discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. Y entre los 12 se genera, esa declaración genera un momento de desconcierto y se empiezan a preguntar unos a otros: ¿quién es el que va a traicionar al Señor? ¿Quién es el que le va a dar la espalda? Y sabemos, porque ya también lo hemos compartido, que es el momento cuando el Señor Jesucristo le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y es el momento en que dice justamente el Evangelio de Juan que Satanás entra en el corazón de Judas y él sale justamente para ir y acabar de concretar toda esa traición. Un momento muy fuerte, un momento muy conflictivo emocionalmente hablando. Y una vez que Judas sale, el Señor Jesucristo continúa con lo que conocemos hoy la Santa Cena, o el momento de establecer un nuevo pacto. Teológicamente hablando es un momento muy importante. Nosotros podemos ir a la Biblia, leerlo en un capítulo o en unos versículos, pero debemos de maximizar, de ampliar esta situación, y tenemos que entender que ese momento en el que el Señor Jesucristo parte el pan y lo reparte y Él les dice: este es mi cuerpo,
y después toma ese vino y también lo bebe y lo comparte con los discípulos y le dice: esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto. Tenemos que tener claridad de que cuando el Señor Jesucristo está diciendo eso, está hablando también de toda la revelación que iba a venir, es decir, de todos esos libros del Nuevo Testamento que se escribirían para dar testimonio y dejar sellado ese nuevo pacto. Ahí el Señor Jesucristo ya está dando esa pauta de todo lo que va a venir. Una bendición tan grande que el día de hoy a nosotros nos alimenta, a nosotros nos nutre, y a un genuino cristiano le da la claridad porque es la palabra revelada de Dios. Un momento muy importante, muy grande, porque también en el Antiguo Testamento Dios se reveló, y en el momento en que se revela viene toda esa inspiración para que aquellos escritores escribiesen esos 39 libros del Antiguo Testamento o los 27 que hoy estamos mencionando de este nuevo pacto, de este Nuevo Testamento. Un momento muy importante. Estamos dentro de ese momento, y ahí capítulo 13 le decía, a partir del verso 36 al verso 38, el Señor Jesucristo hablando con los discípulos, diciendo todo lo que se devenía. Si usted quiere checarlo en casa, y yo lo animo, ahí arriba probablemente vengan los textos de donde puede usted revisar este mismo acontecimiento en el Evangelio de Mateo, donde puede usted revisar en el Evangelio de Marcos este mismo acontecimiento, o en el Evangelio de Lucas. Y bueno, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo usa una palabra. Acompáñame rápido a Mateo capítulo 26, en el verso 31. Y ahí el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que esa noche se iban a escandalizar de Él, que esos acontecimientos que se devenían iban a provocar que ellos se escandalizaran de una forma, bueno, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Permítame, lo ubico. Dice en el verso 30: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Después es cuando específicamente le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Porque ahí Pedro le dice: no, si todo este grupo se escandaliza, se espanta de ti y se aparta de ti, yo no me voy a escandalizar de ti, yo voy a permanecer contigo. Pedro también le dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor Jesús, lleno de amor, de ternura, de compasión, se voltea hacia Pedro y le dice: Pedro, antes que el gallo cante esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Regresemos entonces a Juan. En el capítulo 13, Juan el evangelista o Juan el apóstol no nos está narrando lo que Mateo sí nos narra, pero la narración de Mateo viene y nos complementa y nos hace ver que este era un momento, decía yo, por todos los acontecimientos que se estaban dando, muy fuerte. Judas ya salió con una sola consigna: traicionar al Señor. Judas ya totalmente abandonó la caminata cristiana, y en lugar de ser lleno de la gracia de Dios, en lugar de ser lleno del Espíritu de Dios, Satanás entró totalmente a él y tomó totalmente el control.
El Señor Jesús se voltea hacia los 11 restantes y les dice: todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí, se van a espantar, se van a apartar, me van a dejar solo. Pedro da el paso al frente y dice: no, no, yo voy a permanecer contigo. Y el Señor le dice: no, Pedro, tú hoy me vas a acabar negando. Empieza el capítulo 14, que ya se estuvo compartiendo el hermano José Luis la semana pasada, donde el Señor Jesucristo hace una revelación que hasta el día de hoy cualquiera la puede decir de memoria. Cualquiera puede decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cualquiera la podemos decir de memoria. Tal vez no me sé que está en el capítulo 14, tal vez no me sé que es el versículo 6 de ese capítulo 14, pero cualquiera la conoce, cualquiera la parafrasea y la repite y la dice, pero muy pocos la viven. Muy pocos hacen de Jesús su camino. Voy a caminar el mismo camino del Señor Jesús. La única vida que busco la voy a encontrar en Él, en su reino, en sus palabras, en sus propósitos. Muy pocos lo hacen, muy pocos lo repiten. Algunos pueden hacer una calcomanía y la pegan en el auto, la pegan en alguna otra parte ahí en una ventana, y mucho podemos hacer a través de eso y ponerlo, pero muy pocos han caminado con Jesús esta semana. Muy pocos se han encontrado en Él la verdadera vida. Algunos la han buscado en otras cosas. Y vienen días, sobre todo el próximo mes, donde, de acuerdo a la tradición, y digo la tradición porque la Biblia claramente no da fecha del nacimiento de Jesús, y si uno investiga un poco, te vas a encontrar que puede haber muchas relaciones de celebraciones paganas en esa fecha, que nada tiene que ver con Jesús, y muchos van a tomar a Jesús como pretexto de adornos, de fiestas, de regalos. Pero viviste todo un año dándole la espalda, viviste todo un año ignorando sus palabras, su voluntad, y viviendo solamente para ti. Y lo único que queremos agarrar de Jesús es que, como los sabios o magos, como le dicen algunos, le llevaron regalos, pues todos queremos regalos. Yo quiero una Navidad donde haya regalos, donde Jesús solo fue el pretexto. Y como decía, muchos podemos citar el pasaje, pero no estamos caminando ese camino, no estamos encontrando esa vida. Y el aspecto de llegar al Padre, bueno, es algo que más adelante vamos a hablar. Entonces, entremos ahora sí de lleno al tema de la predicación. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 8, por favor. Y dice: Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Lo primero que yo quiero, en el tiempo que nos resta, lo que yo quiero es dividir esta enseñanza en tres partes. Lo primero es la petición de Pedro, después hablar de la respuesta que da el Señor Jesucristo, y al final hablar de esas dos grandes promesas que da el Señor. Entonces, lo primero es la petición de Felipe. La petición de Felipe, y lo primero que él le dice: muéstranos al Padre, como si Dios estuviese ocultado por una cortina, como si Dios estuviese atrás de este muro y nunca lo hemos visto. Y lo que Felipe le está diciendo: descúbrelo, revélalo, preséntalo. Una petición que tiene que ver primero con el carácter de Felipe. Felipe era de un carácter, y más adelante, cuando el Señor Jesucristo resucita, Felipe también, cuando los demás le dicen: el Señor ha resucitado, el Señor se presentó a nosotros, nuevamente el carácter de Felipe se presenta. Entonces, aquí lo primero que resalta es su carácter. Él tenía un carácter, él tenía una manera de pensar, de ver y de valorar y de proceder en base primero a su carácter. Y cada uno de nosotros tiene un carácter. Pero aparte de ese carácter, tenemos que tener en claro que el día de hoy estamos en un ambiente donde hay un príncipe que se llama Satanás,
y donde ese príncipe, a través de las influencias o aprovechando las concupiscencias que nosotros tenemos, va provocando que nuestro carácter sea cada vez más incrédulo, que nuestro carácter cada vez sea más desconfiado. Por un lado, el enemigo de toda piedad está buscando eso, que tú seas un incrédulo, que tú seas un escéptico, que usted se vuelva un materialista, que lo único que realmente usted aprecia es aquello que usted puede palpar, puede tocar. Por otro lado, también te está ofreciendo una vida de placeres, de disfrutes. Eres joven, vive la vida. La vida se vive solo una vez, no la desperdicies, no desperdicies lo que tienes. Mira, eres joven, tienes ciertos atributos físicos, cierta belleza, tienes ciertas capacidades o tienes ciertas familias o conexiones, y el mundo te va a estar influenciando. Apártate del verdadero camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Pero Satanás te dice, no, hay otros caminos. Jesús dice, yo soy la vida, pero el mundo te dice, no, en Cristo la vas a perder. El peor lugar donde tú puedes invertir tu vida es en la iglesia. El peor lugar donde tú puedes poner tu juventud es en Cristo. No, inviértela acá, en el mundo, en los placeres, en las fiestas, en las modas, todo lo demás que puede venir con ello. Hoy tenemos que reconocer que hay una influencia del medio, una influencia que todos los días te va a querer decir, no hay tiempo para que leas la Biblia, no hay tiempo para que te apartes a tener comunión con Dios, hay tiempo para otras cosas. Sí, hoy estamos en un mundo muy exigente. En la semana acompañamos desde el domingo, lunes, a una familia que se congregó con nosotros porque partió la mamá, la esposa, la hermana Paz, y han estado atravesando ese momento y les acompañamos. Y platicaba yo con alguien que conozco de los asistentes o que asistieron a estar acompañando a la familia, y la hija de esta persona está estudiando medicina, ya terminó su carrera para ser médico general. ¿Cuántos son los años que hay que estudiar para ser médico general? ¿Cuántos? Dígalo fuerte porque no lo oigo. 6 años. Faltaría el servicio, diría yo, porque no te puedes titular si no tienes el servicio. ¿O ya incluido el servicio? ¿El servicio social? ¿Eh? Vamos a dejarlo en 6 años. Pero hoy alguien termina su carrera como médico general y así como que no es nada. Como, ¿para qué me sirve esto? Y alguien que termina su carrera como médico, ¿qué empieza a mirar? ¿Una qué? Y cuando menos de la persona que les comento, porque su hija, le dije, ¿qué especialidad escogió? Y ya me dijo. Yo me quedé pensando y le dije, ¿y cuántos años dura esa especialidad? 7. Le digo, ¿en qué año va? Está en el primero. Madre mía. Madre mía. Y acá tenemos a varios de nuestros jóvenes que son profesionistas, maestrías, algunos apuntando al doctorado. Y por ahí alguien sabio dijo que el mucho estudio es mucha carga y mucha angustia. Pero a pesar de que estamos el día de hoy en una sociedad cada vez más educada, hablando académicamente, cada vez más preparada, no estamos en una mejor sociedad. La semana pasada se daba testimonio cómo ahora, después de que la gente pudo salir allá en Acapulco, después del paso del huracán, la violencia, el robo, circulaban los videos de gente que iba en sus vehículos y cómo la misma población o personas de la población los bajaban, los despojaban del vehículo, se lo llevaban. No somos más educados cuando hay
una catástrofe. No somos personas más temerosas, a pesar de que estamos en años donde cada vez entendemos que hay que estudiar más. He escuchado a varias personas, y puedo ser yo tal vez uno de los que lo ha dicho también, voltear a nuestros hijos y decirle: estúdiate la prepa por lo menos. Es que antes con primaria encontrabas, o hasta sin primaria encontrabas trabajo. Y algún padre dice: estúdiate la prepa aunque sea. Y la prepa no es como para que le den el puesto de gerente, creo yo. Es apenas para poderse acomodar en alguna plataforma laboral, más o menos. Pero toda esa influencia del mundo nos está llevando a pensar que la verdadera vida no está en Cristo, que no está en Él. Y ese es el pensamiento que están en varios de nosotros como padres, y están en varios de las personas jóvenes que están aquí, y en varias de las personas adultas que el día de hoy están casados, que tienen hijos, y que la dirección que están tomando no es a través de Jesús. Es que en Jesús es el camino, es que en Jesús está la vida, es que yo quiero llegar al Padre a través de Él. No, estamos direccionando por otro lado. Entonces, esta expresión que hace Felipe no solo es de él, es de todos nosotros. Muéstranos al Padre. Haz algo, Jesús. Haz algo en este momento que no has hecho. Si Felipe llevaba 3 años con Jesús, si llevaba 1 año y medio, porque hay diferentes teólogos que valoran diferente, y algunos refieren que no, los 12 apóstoles no estuvieron los 3 años y medio con el Señor Jesucristo. No importa, llevaba un buen tiempo. Si no eran los 3 años, eran 2 años más o menos, 2 años de estar conviviendo con Él. Y aún así, Felipe considera que Jesús les ha escondido algo. Fíjate hasta dónde puede llegar esto. O sea, es importante tomar el pasaje. Acompáñame, ahí está. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Como que Jesús de manera intencional escondió algo de Dios. Sí reveló aquí a Dios, también acá lo reveló, también por acá. Pero esta expresión de Felipe como que diera a entender que Jesús escondió algo del Padre. Y algunos de los que estamos aquí podemos considerar: es que yo todavía no sé, tengo algunas cosas que no me son claras, hay algunas cosas que yo no entiendo, y en nuestra mente hay una confusión. Por eso decíamos, el príncipe de este siglo mete muchas ideologías, dudas, incertidumbres, y además de que nuestra propia carne o concupiscencia tiene ciertos apetitos que no van hacia Dios, sino van hacia otro lado, y todo eso se conjuga para generar desconfianza y que nos apartemos de Dios. Pero Felipe nos representa a todos. Quieres conocer a Dios, pero no apartas tiempo para Él. Queremos que Dios se revele a nuestra vida, pero yo no aparto tiempo cada día para tomar su palabra, para entender esa palabra a través del estudio. Y no tomo tiempo tampoco para que esa palabra se aplique de manera real y práctica en mi diario vivir. ¿Sabe que las personas hoy hablan de un ateísmo práctico, y en las iglesias se dice que estamos llenos de ateos? Porque escuchamos la palabra, pero vamos y vivimos como si no conociéramos nada, ni de la palabra, ni de Dios. Cuando estaba yo en la universidad, estuve 1 año en una facultad que está en Cuautitlán Izcalli, un rancho que se llama Rancho Almaraz. Ahí la universidad tiene un campus para los que estudian veterinaria. Y yo formaba parte de un grupo de jóvenes mal hablados, hablábamos leperadas, hablábamos palabras en doble sentido. Tristemente, como hombres,
nos manoseábamos, es decir, tocábamos parte del cuerpo del otro de una manera insana y muchas otras cosas más. Algunas, lo digo con mucha vergüenza, hasta criminales. Porque recuerdo que en una ocasión nos subimos al vehículo de un compañero y ese compañero se había traído una de las jeringas que ocupamos para inyectar a los animales. Y si usted va a inyectar a un perro, hay un tipo de aguja, la piel del perro no es gruesa. Pero si usted va a inyectar una vaca, un toro, la piel de una vaca, de un toro es muy gruesa, las agujas son muy gruesas. Y recuerdo que ese compañero sacó una jeringa grande, llevaba una de esas agujas muy gruesas, le amarró algo, o sea, así, como un palo como si fuera una flecha, y pasando cerca donde había una parada de autobús, donde había mucha gente, bajó la ventanilla y aventó la jeringa. ¿A quién le pegara? No te voy a decir que sentí la vergüenza que ahorita siento. No te voy a decir que me dieron ganas de llorar. No, estaba yo a las carcajadas junto con ellos. ¿Viste? ¿Viste dónde le cayó? ¿Viste? Hasta criminales algunas acciones. Universitarios. De una de las universidades que a cualquiera nos daría mucho orgullo decir, soy de la UNAM. Era un criminal con credencial. Qué terrible. Qué terrible cuando nuestros pecados, nuestras concupiscencias nos arrastran, nos llevan y cometemos acciones así como estas, que para nada glorifican a Dios. Y recuerdo, después de ese momento, un día X, estábamos haciendo una tarea y esa facultad tiene unos jardines muy bonitos. Ahí no solo está el área de veterinaria, es una facultad que tiene muchas otras carreras, tiene muchos edificios y tiene jardines muy bonitos. Y estábamos en un jardín haciendo un trabajo, era una mañana fría, eso sí recuerdo, hacía mucho frío y había solecito, entonces estábamos en el jardín calentándonos con el solecito y hablando tristemente como hablan los veterinarios, tristemente, leperadas, muchas cosas horribles. Y en eso uno de estos compañeros, que era uno igual que todos, un maldiciente, mal hablado, de repente dice, ya, guarden silencio, cállense todos. Agarra su mochila, saca una Biblia y empieza a predicarnos el Evangelio. Yo aquí en Tehuacán asistí a una iglesia que está en el centro. Yo cuando veo eso callo mi boca y yo mismo me siento avergonzado porque dije, ¿cómo puedo yo decir que voy a una iglesia? ¿Cómo puedo yo decir soy cristiano cuando soy igual de lépero y peor que ellos y he andado haciendo hasta cosas hasta criminales? Pero de repente el otro compañero, que era uno igual que todos, mal hablado, grosero, andaba haciendo las mismas cosas que nosotros, nos empieza a predicar. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque el domingo anterior en su iglesia hubo una palabra que le redargulló, una palabra que le reprendió, le jaló las orejas, y hubo una invitación: sal y predica el Evangelio. Nos acabó de hablar. Yo con vergüenza le dije, yo también voy a una iglesia, yo también conozco ese pasaje. Pero ¿sabes cuándo más volvimos a hablar de la Biblia? ¿Sabes cuándo más volvimos a mencionar a Dios? Nunca. Fue el único día, el único momento.
Hay un ateísmo práctico escandaloso el día de hoy. Venimos a la iglesia y escuchamos, pero regresamos al trabajo, vamos a la casa y vivimos como si no hubiéramos oído nada. Los padres gritamos, maldecimos, peleamos con la esposa. Las esposas se quejan y se desahogan con los hijos. Con ellos vierten, es que tu padre no entiende, es que tu padre no sabe, es que esto y es que el otro. Y los hijos lo único que están viendo es, ninguno de los dos conoce a Dios. Ninguno de los dos realmente lo que escucha lo vive. Y los hijos, claro, van a la escuela y también andan en sus caminos. Es lo que dice el libro de Jueces, capítulo 17, verso 6. Si lo quieres poner, Elías, por favor. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía. No hay rey en tu vida. Va a doler, pero lo tienes que reconocer. No hay rey en tu vida. Porque si hubiese rey, entonces no haces lo que quieres, no vives como quieres, no andas y vas para donde tú consideras. Porque si hay rey en tu vida, solo hay uno. Y ese rey es Jesús. No hay otro. Jueces capítulo 17, verso 6, por favor, Elías. Entonces estamos aquí valorando este aspecto en la vida de Felipe. ¿Qué pasó con Felipe? Llevaba, vamos a dejarlo así, años caminando con el Señor, pero no había alcanzado a tener esa completa fe, esa completa certeza. Él se mantenía en su carácter. Dice Jueces, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía, ¿qué cosa? Y hoy estamos viviendo otra vuelta así. Cada quien está haciendo lo que le parece. Esta iglesia toma este estilo y vive su cristianismo de esta manera. Este otro grupo toma esta otra línea y agarra y vive de esta otra manera. Por allá se va a levantar otro y ellos van a agarrar otra línea y ellos van a vivir de esa manera. Hay una sola vida cristiana y está aquí. Aquí está, en la palabra de Dios. Porque esa vida no se está reflejando en mí. No es difícil. No es difícil saber por qué. Es muy claro. No tienes comunión con el Señor. Eres alguien que no te estás alimentando de su palabra y no estás siguiendo los principios que su palabra trae con toda claridad. Entonces, esta petición de Felipe, mi amado, no es cualquier cosa. Él sacó algo que dejó ver en claro esa ausencia de fe sólida, o si no ausencia, esa falta de solidez en su vida. Ese estar queriendo buscar algo más para estar seguros. Y viene la respuesta del Señor. Vamos a pasar ahora a esa respuesta. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos ahora a partir del verso número 9. Dice, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has, ¿qué dice? ¿Y no me has qué? Conocido. Nosotros tenemos muchas o varios, si no muchos, proverbios, sabiduría que nos hemos o que hemos ido aprendiendo o que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, un proverbio que dice: el que no lo conoce, ¿qué? El que no lo conoce, que lo compre, como diciendo, yo lo conozco, yo a esta persona no le creo, porque yo lo conozco. ¿Quieres saber cómo es Juan? Y si aquí hay un Juan, no estoy hablando de ti. O sea, si aquí hay algún Juan, es un proverbio que dice, si tú quieres saber cómo es Juan, ¿a poco no se lo saben?
Bueno, hoy es un buen día para que se lo aprenda. Si usted quiere saber cómo es Juan, vive con Juan. Entonces, cuando usted tiene convivencia continua con alguien, usted sabe cómo es esa persona. La palabra cuando está, la Biblia cuando está hablando del matrimonio y cuando está hablando de esa unión física en el matrimonio, sea desde el libro de Génesis, donde dice conoció Adán a su mujer. Está hablando de una convivencia, no solo está hablando de una intimidad, no solo está hablando del acto conyugal, está hablando de una continua vivencia, de estar en continuo contacto con alguien. Y a través de ese continuo contacto, tú conoces a esa persona. También en nosotros las personas, de repente cuando alguien llega y te dice algo de alguien y tú de verdad has tenido genuina convivencia con esa persona, has convivido en diferentes momentos, en diferentes escenarios, y tú sabes que lo que te está diciendo esa persona no coincide con la experiencia que tú tienes en tu convivencia con esa persona, tú lo tomas y dices, no, yo conozco a esta persona. Entonces todas estas expresiones, lo que quiero hacer es que el Señor Jesucristo en ese tiempo de convivencia, no solo con Felipe, sino con los otros discípulos, Él se dio a conocer plenamente. Y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y qué cosa? No me has conocido. Y en algún momento de la escritura alguien se le reprende y se le dice, no conoces a Dios. Y esa es una vergüenza. Es una vergüenza que si tienes un año como cristiano, al día de hoy no conozcas a Dios. Si llevas 2 años como cristiano, que al día de hoy no conozcas a Dios. Si llevas más años, 5, 10, 15, 20, 30 años, no conozcas a Dios. Es una vergüenza. Es algo terrible. Y aquí estamos viendo cómo lo primero que el Señor le dice, ese tiempo. Y en todo ese tiempo el Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo era para que no solo Felipe, sino todos los demás le conocieran plenamente. Un conocimiento por experiencia. Y aquí quiero llamar su atención. A Jesús no se le conoce de manera mental. Dios no quiere que lo conozcas de manera mental. Pues sí, sé que hay un Dios. Sí, sé que hay alguien que se llama Jesús. No. La palabra claramente muestra que Dios quiere revelarse de manera personal, que Jesús quiere revelarse de manera personal, porque Él es una persona. El Señor Jesús no es una idea, el Señor Jesucristo no es un mito, no es una leyenda. El Señor Jesucristo es una persona de carne y hueso. Nadie dijo amén. Repito, el Señor Jesucristo es una persona de carne y hueso. Eso es cierto. ¿Qué pasa cuando en la casa hay problemas? Y de repente aquí está el esposo parado, y aquí está la esposa y está recibiendo a la familia. Y de repente la esposa, ay, discúlpame que no te pueda recibir de mejor manera. Es que en esta casa nadie me ayuda. En esta casa yo sola tengo que estar haciendo todo. Y el esposo está aquí parado. Le está lloviendo en la milpita, decimos, ¿no? A todo santo le llega su día. Ese día le tocó. Bueno, esa misma expresión que tú dices, a lo mejor tú en casa, seas el esposo, seas la esposa, y a veces también los hijos lo dicen, es que ustedes no me entienden, es que ustedes no saben todo lo que yo tengo que estar pasando, es que ustedes no entienden toda la responsabilidad que yo tengo por la escuela y por esto, nadie me entiende. Pues allá en el cielo hay alguien que te conoce mejor que tú mismo.
Allá en el cielo hay alguien que te creó con un propósito y también a Él tú lo estás haciendo a un lado. Cuando tú estás englobando, nadie se preocupa por mí, nadie tiene cuidado de mí. Yo solo tengo esto, yo sola tengo que estar viendo lo otro. O lo que cada joven o en algún momento algunos jóvenes piensan: nadie me ama, nadie me entiende, nadie se preocupa por mí. La respuesta del Señor Jesucristo es para ti. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y por qué no lo has conocido? Porque no le has dado el valor, porque no has prestado la atención, porque de ti mismo, de ti misma no has tenido la disposición. Quiero conocer a Jesús. Reinaldo, ¿en qué fecha iniciaron las reuniones de los jóvenes? Sé que te agarro fuera de lugar. ¿Marzo? Ok. Yo me acuerdo muy bien y tal vez aquí haya varios de los jóvenes que estuvieron en esa reunión. Yo recuerdo que en el momento que me dieron a mí la oportunidad de compartirles algo, en esa ocasión solo les dije algo muy breve pero muy concreto, muy dirigido: dale una oportunidad a Dios. Permite en tu mente, en tu corazón, una oportunidad para que conozcas a Dios. ¿Sabe que ese fue, estando el apóstol Pablo en Atenas, ese fue el altar que le llamó la atención? Porque dice que en Atenas eran muy idólatras y tenían muchos altares y ahí tenían a la figura de su ídolo. Y el apóstol Pablo llega a un altar donde no había ninguna figura, solo estaba ahí el altar y tenía un título. ¿Cuál era, hermano Ezequiel? Dígalo fuerte, hermano. ¿En qué año habrá pasado eso, hermano, que Pablo fue a Atenas? ¿Año 33, año 40? ¿Qué año calcula usted? Entre el cual, vamos a dejarlo en el 50. Si vamos caminando en el 2023 hacia el 2050, estamos a punto de que lleguen a ser casi 2000 años y seguimos con la misma población. Somos muy idólatras. Adoramos el deporte, adoramos el dinero, adoramos la diversión, adoramos los estilos de música, adoramos los lugares bonitos, adoramos la comida, adoramos esto y otro y otro y otro, pero no estamos conociendo a Dios. Y como dijo el apóstol, para vergüenza vuestra lo digo, y yo voy incluido en eso. Entonces el Señor Jesucristo lo que le dice: tanto tiempo tiene que estoy contigo. ¿Cuánto tiempo tiene que el Señor Jesucristo está a tu lado? No lo conoces. El Señor Jesucristo aquí está apelando a dos cosas. Vamos a seguir leyendo, estamos en Juan capítulo 14, verso 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto que está aquí en esta expresión, hermano, es uno de los aspectos teológicos que de verdad, así tuviéramos juntos el coeficiente intelectual de Albert Einstein y al coeficiente intelectual de Alfred Einstein le agregáramos y sumáramos el coeficiente intelectual de otros de los grandes hombres que ha habido, aún así la mente no nos va a dar para poder comprender esto. Aquí la palabra está dando una de las revelaciones que han generado debates. Diferentes posiciones han tomado algunos, porque aquí se nos está hablando en general en el pasaje de la Trinidad, de Dios, pero un Dios que está constituido de manera individual por cada uno de sus integrantes, pero que los tres integrantes de esa Trinidad son exactamente el mismo. Aquí está hablando de que Dios, el Padre,
y nuestro Señor Jesucristo son exactamente el mismo. Cuando esas personas cantan en la calle y te tocan y te quieren compartir algo de su grupo, ¿verdad? Ellos luchan con esto. Ellos dicen, no, es que Dios está aquí y Jesús está aquí. Y Jesús nunca puede llegar aquí porque Él es el Padre y este es el Hijo. Sí, así lo presenta la palabra. La palabra nos presenta a Dios Padre, pero la palabra también nos presenta a Dios Hijo. Y son exactamente el mismo, exactamente iguales. Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Qué difícil se nos hace aún esto el día de hoy. Vamos rápido. Juan capítulo 1, verso número 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. ¿Y ese unigénito Hijo dónde está? Está totalmente, fíjate, las palabras que están ahí no son casualidad, no son error. Esto no es una obra literaria. El escritor de una obra literaria va a medir mucho su métrica, va a buscar ciertas palabras muy particulares para poder transmitir esa idea literaria con la cual él está creando esta obra. No, esta es la palabra inspirada de Dios, esta es la verdad absoluta de Dios, y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en claro. Tal es la unidad, la cercanía, la concordia que hay entre Dios y el Padre, que la imagen que se nos está dando es Dios está sentado en su trono, pero Cristo está totalmente pegado en armonía con Él. Léalo conmigo. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo, el unigénito Hijo que está, y fíjate cómo lo revela Juan, en el seno del Padre. Ahora, yo quiero llamar tu atención a que te lo está diciendo alguien que también estuvo recargado en el seno de Jesús. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías que el discípulo amado alcanzó ese sobrenombre porque él era muy cercano a Jesús y muy cariñoso con él? Y el Señor Jesús era cariñoso con Juan. Y no estamos hablando de cuestiones homosexuales, inmorales. No. Estamos hablando de un genuino amor santo y puro. Entonces te puedes imaginar a Juan entendiendo lo que el Señor está diciendo, y él entendiendo que en el momento en el que él estuvo totalmente recargado en el seno de Jesús, él literalmente estuvo abrazado al Padre. Juan estuvo recargado en el seno de Dios a través de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que ha hecho Jesús, dice, Él lo ha revelado. A través de Cristo estamos conociendo al Padre, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su paciencia y aún a través de las llamadas de atención, porque igual que Pedro, en algún momento tenemos que ser disciplinados, corregidos y tenemos que ser instruidos. Igual que Pedro. ¿Qué pasaje? ¿Qué está diciendo Juan desde el principio? Jesús y el Padre están en completa unidad. Capítulo 12, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 45. El que me ve, ¿a quién está viendo? Está viendo al Padre, al que me envió. Ay, hermano,
ah, no da el tiempo. De verdad que cómo anhelaría que tuviéramos más tiempo para tomar el pasaje y poderlo meditar. El día de hoy vivimos en una sociedad que no valora, que no aprecia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vivimos en una sociedad donde se están barriendo todos los valores fundamentales y reales, genuinos, y lo único que están cultivando en nosotros como personas es tu autoestima. Que tú no te dejes pisotear por nadie, que tú llegues hasta donde tú mismo te lo propongas y que nadie te diga nada. Y nos han inyectado tanta basura en la cabeza. Y de repente hay algunas personas, ¿verdad?, que trabajan, ese es su trabajo. Llegan a tu casa algunos cobradores porque luego estamos aprovechando el Buen Fin. Y ahorita con la emoción del Buen Fin pues agarramos a 3 meses, a 6 meses, a 18 meses. ¡Ay! Y al rato llega el cobrador, corres tantito la cortinita, es el cobrador, no le abras, no le abras, no le abras. ¿Qué significa para nosotros ese mensajero? Nada. Nada. A mí no me preocupa si a él le llaman la atención porque él tiene alguna cobranza que levantar. Eso a mí no me apura. A ver, ¿cómo le haces? Eso es problema. ¿Para qué se mete esa chamba? Y algunos somos bien groseros. ¿Para qué se alquila? Si no quiere que le hagan eso, ¿para qué se alquila? No tienes idea de lo que el texto nos está diciendo. En los días del Señor Jesucristo, despreciar a un mensajero era despreciar al que lo había enviado. Allá en el Antiguo Testamento, cuando ese enviado de Nabucodonosor llega allí en días del rey Ezequías y llevaba la carta escrita por el poderosísimo rey Nabucodonosor, y aquel Rabsacés llega a la muralla y mucha cantidad del pueblo estaba ya arriba en la muralla. El Rabsacés les empieza a decir que el mensaje de Nabucodonosor y el Rabsacés le empieza a decir: viene esto, viene esto, viene esto. Mi rey es muy poderoso. Mi rey ya conquistó este reino. Mi rey ya conquistó este otro reino. Mi rey ya conquistó este otro reino. Y de repente los enviados por el rey Ezequías desde el muro le gritan y le dicen: no nos hables en lengua judaica, no nos hables en hebreo, háblanos en tu propio idioma, arameo. Nosotros lo entendemos. Y el Rabsacés pega de gritos: ¿qué? Todo este pueblo que está a punto de beber sus orines y que su sangre sea derramada, ¿no ha de saber la suerte que les espera? Uy, el Rabsacés se suelta más fuerte. El Rabsacés regresa con su señor y le dice: no me dejaron entrar a la ciudad, no me tomaron en cuenta. ¡Wow! Nabucodonosor agarra y escribe una carta y le envía a través de mensajeros, y esos mensajeros le entregan en su mano de Ezequías la carta. Y Ezequías toma la carta. ¿Y sabe a dónde va Ezequías? Ezequías, no, va al templo y ahí delante del altar de Dios empieza a leer las cartas. ¿Y sabes qué hizo Dios? Envió un ángel y ese ángel despedazó al ejército de... ¿Cómo se llamaba este rey, hermano? Ayúdame. Iba a decir Sedequías, pero no, Sedequías es un gobernante judío. Se me fue el nombre, es con ese. Un enviado. Bueno, a lo mejor estoy confundiendo, perdón, eventos, pero gracias, hermano, por la observación que me hiciste. Entonces, esos reyes poderosos, el punto es ese:
si es que me estoy confundiendo de rey. Esos reyes eran muy poderosos y tenían mensajeros, y si usted maltrataba a ese mensajero era estar maltratando al rey y usted sufría las consecuencias. ¿Quién es el mensajero de Dios el día de hoy? El Espíritu Santo, pero es Jesús, porque dice en Hebreos que en los tiempos pasados Dios habló a nuestros padres de muchas maneras, pero hoy nos habla a través de ¿quién? Hay un mensajero que te espera todos los días para darte un mensaje de parte de Dios, y lo tratamos peor que al de Coppel, peor que al de Electra, o peor que al que nos venden esos muebles en abonos. Porque el que llega y toca tu puerta no sabe si ahí estás, no abres, no contestas. Pero el mensajero que fue enviado, Jesucristo, que es el mensajero, Él sí sabe dónde estás, sabe cómo estás, y Él quiere darte un mensaje de parte de Dios, pero no lo recibimos. Con estos pasajes lo que te estoy mostrando es cómo el Señor Jesucristo a aquellas personas le decía: cree en mí, cree en mí. Estamos en el capítulo 12, en el verso 45, dice: y el que me ve, ve ¿a quién? Al que me envió. Si yo desprecio a Jesús, ¿a quién estoy despreciando? A Dios. Pero son uno. Entonces estoy despreciando al Espíritu Santo, estoy despreciando al Padre y estoy despreciando al Señor Jesucristo, porque son uno. Él y el Padre son uno. No hay diferencia. Capítulo 5, Juan capítulo 5, en el verso número 19. En estos primeros dos versículos que leímos, el Señor Jesucristo está afirmando totalmente, corroborando que Él es un enviado del Padre, que Él no vino por su propia cuenta, sino porque el Padre lo comisionó. Capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Es tanta la comunión. Nosotros no lo vemos. Usted y yo no estamos viendo lo que ahorita el Padre está haciendo, pero Cristo sí lo ve. Y así como las obras que el Padre hace son las mismas obras que hace Jesús. Capítulo 14, verso 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto no se trata de protagonismo, de un discípulo o discípula que tenga mucho poder y haga obras y empiece a tener un protagonismo y ser el personaje principal. No. Tienes que entender que Jesucristo no hizo una sola obra que su Padre no se lo autorizara. Una sola cosa no hizo que su Padre no diera permiso. Eso es humildad. Jesucristo no habló una sola palabra que su Padre no se lo autorizara. ¿Cuántos de los que estamos aquí como creyentes, cuando leemos un pasaje como este, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre? ¿Cuántos levantamos la mano y le decimos: Señor, yo quiero ese poder? Señor, yo quiero esa gracia. Señor, yo quiero esa autoridad. ¿Eres así de humilde? ¿Eres alguien que tienes esa verdadera comunión
de estar recargado en el pecho del Señor todo el día a través de esa genuina comunión. De verdad, una persona devota, fiel a estar alimentándose de la palabra. Esa persona devota, fiel a estar en ese tiempo de comunión, no solo a través de la palabra, sino de una oración genuina. Porque muchos el día de hoy, esta área, esta gran promesa, quisiera que se cumplieran en su vida para ser los protagonistas. Un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, pero no es Dios el que se está llevando la gloria, no es su reino el que se está extendiendo. Jesucristo solo vino a glorificar el nombre de Dios. Ese es su único interés. Algunos de nosotros como servidores, a veces nos pesa mucho que no se nos reconozca, que no se reconozca que servimos, que no se nos trate con la atención porque somos servidores. Nos pesa mucho y no somos nada. El que se debe de llevar la gloria es el Señor, no nosotros. Dice un canto, ¿verdad? No a nosotros, sino ¿a qué? A tu nombre sea la gloria. ¿Por qué? Por tu victoria. Esta primer promesa transformó el mundo. Esos discípulos, llegó el momento en el que vino el Espíritu Santo en ellos y se despojaron de toda ambición personal. Se volvieron siervos, tal y como nos lo dice Santiago en su carta, esclavos del Señor Jesucristo. Vivieron nada más para darle la gloria a Él. Y a través de ellos, el Espíritu Santo en poder empezó a obrar de tal manera que a través de esas obras las personas se volvieron creyentes en el Señor Jesucristo. Aquí está la primer promesa que transformó el mundo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Hombres y mujeres que creyeron esto en la correcta interpretación del Espíritu, fueron investidos de poder y empezaron a salir y a hacer las obras del Señor. Otros están representados en lo que dijo el apóstol Pablo: cuántas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Eran ganancia, eran valiosas, pero con tal de alcanzar ese conocimiento total de estar en la presencia del Señor, dice, las he tenido. ¿Por qué? ¿Tú podrías decir ese pasaje? Tú de verdad podrías decirle: Señor, mira cuántas cosas yo consideraba que eran las importantes en la vida, esto y esto y esto, y no es nada, es basura. Lo más importante es tu reino y darte la gloria a ti. Muchos lo van a racionalizar de diferentes maneras. Veamos lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo: el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Y no solo las hará, sino dice, y aún mayores. El apóstol Pablo en la carta precisamente a los filipenses, él dice que toda esa gloria que él tenía se despojó, solo por venir a darnos vida. ¿Cuánto se ha malentendido esta primer promesa? ¿Cuánto se ha desviado que no tiene que ver con el reino de Jesucristo? El Señor Jesucristo, a través de esta promesa y sus discípulos, cambió el mundo. Pasamos a la última, verso número 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Esta es la otra gran promesa que ha transformado el mundo, la oración. Pero ¿qué es todo? Porque hemos malentendido eso. Y en ese todo nosotros le hemos agregado cosas que no son de acuerdo a lo que el Evangelio nos enseña. Tenemos que meternos a la Escritura y entender la razón por la cual vino el Señor Jesucristo. Y la razón por la cual vino el Señor Jesucristo fue para traernos la salvación de Dios. Vamos a Marcos, capítulo 1. El verso, si no me equivoco, es el verso número 15. Es un verso muy conocido. Se sabe que el primero de los 4 evangelios al ser escrito es justamente el evangelio de Marcos. Dice el verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué dice ahí? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, el Señor Jesucristo desde el primer día que Él empezó su ministerio, pudo haber hecho obras prodigiosas a través de su poder. Pudo haber hecho tales acciones que totalmente la gente pudo haber quedado totalmente asombrada. Y del evangelio que estamos tomando para estas predicaciones, que es el evangelio de Juan, tenemos muy en claro que Juan solo nos pone 7 grandes milagros que el Señor Jesucristo hizo. No son los únicos. El evangelio de Juan dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor predicó o que el Señor hizo, que no alcanzarían los libros. Son muchas las cosas que predicó y que hizo. Pero Juan entendió muy bien que el Señor Jesucristo vino con un solo propósito, uno solo: traer el reino de los cielos, vivir para poder ser el sacrificio perfecto y reconciliarnos, y que nosotros tuviésemos la posibilidad de pertenecer a ese reino. No es otro el objetivo. Lo que pedimos a través de la oración, tú tienes que tener bien en claro que cada vez que tú ores, lo que tú vas a orar tiene que estar alineado de la misma manera. Que lo que tú vas a pedir sea para que ese reino se siga extendiendo, no solo en tu propio corazón, sino con todos aquellos que están a tu alrededor. Vamos a un pasaje en Santiago capítulo 4. Donde el hermano carnal del Señor Jesucristo habla de la oración y de los problemas que hay con la oración. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y fíjate, ahí entra a la parte de oración, porque no pedís. Verso 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué dice? Porque pedís mal, para gastar. Esta no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos describe plenamente. ¿Cuántas de las oraciones que pudimos levantar en esta semana que pasó no fueron para el reino de Dios? No fue para que la palabra de Dios hiciera carne en nosotros. ¿Cuántas de esas oraciones simplemente fueron para que nosotros tengamos una vida tranquila? Señor, mira, ese hijo me está dando problemas. Señor, trata con ese hijo que cambie. Señor, mira, en el matrimonio está habiendo problemas con la esposa. Padre, trata con la esposa, que cambie. Económicamente las cosas van mal. Señor, mira, mi economía anda mal. Señor,
que salga yo de este problema. ¿Y dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Ahora entiendes la conexión. Cuando el Señor Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo tiene que estoy contigo y no me conoces. Y no fue el único. Antes de ese momento donde el Señor le está diciendo eso a Felipe, antes de ese momento ya venían en el camino hacia Jerusalén, pasaron por una ciudad de Samaria. Y como el Señor Jesús no quería quedarse en Samaria, sino Él quería continuar su viaje a Jerusalén, los samaritanos se dieron cuenta que el Señor no quería estar con ellos, y los samaritanos empezaron a tratar de manera grosera, ofensiva al Señor Jesucristo. Y los dos hijos del trueno, Juan, justamente el apóstol que estamos aquí leyendo, y su hermano Jacobo, inmediatamente se indignaron y dijeron, mira estos, ahora porque el Señor no tiene tiempo para quedarse con ellos, porque el Señor tiene prisa por llegar a Jerusalén, mira a estas personas, ahora cómo se ponen de groseras con el Señor. Y Juan, el apóstol del amor, junto con su hermano Jacobo, van con el Señor Jesús y le dicen, Señor, danos permiso de orar, Señor. Ya nos enseñaste a orar, Señor, y ahora danos tu venia. Queremos orar para que les caigan rayos y los partan de una vez. Eso querían orar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy yo. Yo quisiera que esta semana nuestras oraciones cambiaran y dejáramos de ser ese pueblo caprichoso, egoísta, que solo pide las cosas que le acomodan y le convienen. Y que primero reconociéramos cuál fue el propósito con el cual Jesús vino, y fue traer el reino de los cielos. Y que tú pudieras entender que así como en el Antiguo Testamento era tan delicado despreciar al mensajero, tú ofendías al mensajero y estabas ofendiendo al que lo envió. Que tú puedas reconocer primero cómo estás tratando al mensajero que fue enviado a traerte salvación. Y hoy no lo estás viendo como tu Señor. Hoy no lo estás viendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es. Qué pena que el día de hoy a Jesús se le ve como un sirviente nada más y se le truenan los dedos. Apúrate a contestarme. Tengo prisa porque esto se arregle. Tengo prisa porque ya esto ya esté. Y no nos damos cuenta que Él no es el mensajero ya. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de Reyes. Él es el Dios verdadero. El que es el mensajero debemos de ser nosotros. Y hay un mensaje que tenemos que enviar. Y aquí el Señor Jesucristo les estaba dando en el capítulo 14 esa encomienda a sus discípulos. Ustedes son los mensajeros y tú tendrás el poder para hacer mayores obras. Y cuando esos mensajeros vieron que del Espíritu Santo venía el poder para predicar, se levantaron más a predicar. Cobraron más ánimo y fueron a más lugares llevando el reino. Y cuando esos discípulos vieron que sus oraciones eran plenamente contestadas, como ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 23, cuando le están diciendo a Dios, Dios, mira cómo esta gente nos ha amenazado, mira cómo estas personas ya quieren que nos callemos, que no prediquemos, que no enseñemos en el nombre de Jesús. Y pidieron dos cosas. ¿Sí se acuerda cuáles fueron? ¿Será esa la oración de estos días? Señor, he dejado de ser ese mensajero. Señor, he dejado de tener ese fuego, ese denuedo, esa clara firmeza. Es primero tu reino.
saldrá de ti? ¿O será la oración que nunca se orará? Las únicas oraciones que se elevarán serán las 3 oraciones por los alimentos. Señor, gracias porque me diste el pan. Bendice a los que no tienen, Señor. Gracias. Y a la hora de la comida, Señor, gracias que tenemos este alimento en la mesa. Bendice a mis hijos que andan fuera, Señor, tráelos con bien. Amén. Y en la noche, Señor, pues gracias, ya terminamos un día más, Padre. No me faltó nada. Que este alimento nos ayude a dormir bien. Los estaban amenazando de muerte en el capítulo 4 y en el capítulo 7 se los cumplieron, los mataron. Y solo pidieron 2 cosas: danos de nuevo. En otras palabras, que tu Espíritu Santo obre a través de nosotros, teniendo esa claridad, esa palabra, esa gracia, ese respaldo. Primero es tu reino. Y segundo, Señor, estas personas ya no quieren que vayamos casa en casa, pero tú no estás detenido, tú eres el dueño de todo. Tú extiende tu mano y que por tu mano se hagan prodigios y señales por todos lados. ¿Y qué dice que Dios dijo? Dios dijo amén, y el lugar donde estaban tembló. Que tiemble en nuestras casas, que tiemble en nuestros hogares, que tiemble en nuestra iglesia. Porque sea una iglesia que tome estas 2 herramientas, estas 2 grandes promesas y diga: esto es lo que necesito. Yo necesito de ese poder para hacer las obras del Señor Jesucristo. Yo necesito de esa claridad en mi mente para poder pedir como conviene, porque en Romanos dice que no, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos dice que no sabemos pedir como conviene. Y Santiago lo reafirma. Santiago dice que pedimos para nuestros deseos, pedimos mal. Y por eso estamos envueltos en tantos problemas y dificultades. Pero hubo quienes tomaron estas 2 grandes promesas y a través de ellas han transformado el mundo. Y el día de hoy tengo claro, tal vez no toda la iglesia, tal vez no todos los que se digan cristianos, pero habrá algunos que entenderán y dirán: es cierto, tiene tiempo que no estoy viviendo para el reino de Dios, estoy viviendo para mí. Lo único que me interesa es este tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Cuándo me voy a pensionar? ¿Cuándo me voy a jubilar? ¿Cuándo voy a poder irme a este paseo y el otro? Y el reino de los cielos, hay Dios que se haga cargo. Hay Dios que le haga. Déjeme decirle que el reino de los cielos es real. Y no lo digo yo, lo dijo alguien que con su vida lo selló. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se quedarán en 2 promesas? Porque son 2 promesas. Ahí las dio el Señor Jesucristo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores. ¡Qué gran promesa! Y la segunda: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No todo lo que se ora al Señor contesta, porque Santiago aclara, muchas de esas oraciones solo son para nuestra carne, para nuestra vanidad. No, pero hay oraciones que el Señor sí contesta. Y va a haber oraciones que irán transformando. 2 promesas. Ahí están para todos. Pero solo algunos las harán. Estas 2 promesas las harán 2 herramientas con las cuales su vida, su familia y su iglesia va a ser transformada. De ti depende. El Señor te lo dejó como promesa. De ti depende si tú lo recibes y esa promesa la haces una herramienta útil en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. Vamos a orar. Padre, cuánto necesitamos, Señor, tener esa íntima comunión
con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos que, tal y como lo dijo también Juan el Bautista, suceda en nuestras vidas? Es necesario que Cristo crezca y que al mismo tiempo nuestra carne, nosotros mismos, menguemos. Porque solo hay dos reinos, Señor. Solo hay dos reinos, el reino de los cielos y el de las tinieblas. Y el que contigo no recoge, desparrama. El que contigo no es, está en contra tuya. Padre, solo tu Espíritu puede llevarnos a mirar de esa manera tan profunda lo valioso que es tu reino y a tomar las decisiones que se deben de tomar. Habrá, Señor, quienes, como dice la Escritura en libros como el Apocalipsis, querrán ser parte de ambas cosas, querrán ser de un reino y del otro al mismo tiempo, pero tu palabra dice que no se puede, o se es frío o se es caliente. Y Padre, hoy, así como tú diste esa promesa a tus discípulos, hoy que tu Espíritu Santo nos las recuerde. Qué grandes promesas. Cambia nuestras vidas a través de ellas. Que podamos ver tus obras, darte gloria y darte honra. Y Señor, sobre todo también, que a través de la oración, pidiendo conforme a tu voluntad, nuestro Padre, nuestro Dios, venga a ser glorificado. Y también nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que la oración sea ese tiempo de comunión, ese tiempo de entrega, pero también ese tiempo de ser fortalecidos, revitalizados y de ser guardados en tu gracia. Porque la oración es un medio de gracia muy grande que día a día nos pone en contacto contigo y trae tu reino para que vivamos en esa voluntad. Que la oración, Señor, sea viva y sea eficaz. La oración del justo puede mucho. Que así sea. Gracias, 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 Padre, por todo lo que a través de tu palabra tú nos muestras. Aleluya. Amén.